Bueno, de la distracción se cae al error y del error se cae a los pecados, entre comillas, o delitos o crímenes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sería la manera. Pero como te digo, eh, bueno, eso genera el sufrimiento o el dolor en el nivel individual, podemos decirlo así. Y después, por eso digo, yo no puedo ir y juzgar lo que sea otra persona o lo que sea. Y ciertamente tampoco voy a decir, bueno, más o menos como, bueno, me da asco todo el tema ensangrentado de Jesús. No, no, no es la manera correcta de ver eso, sino lo que hablamos es decir, bueno, el sufrimiento purgativo, después subís al sufrimiento iluminativo y después subís al sufrimiento unitivo, ¿verdad? Pero por eso te digo, ahí lo que se plantearía sería lo siguiente. Si hablamos del estado permanente o perpetuo, ¿verdad? Lo cual yo, como te digo, sería, fui últimamente, o sea que hace un tiempito ya perdiendo la creencia que tenía en eso, ¿verdad? Bueno, llegar a la iluminación y tal, llegar a la liberación y tal, de una manera en la cual alguien pueda hacer una declaración de que, bueno, yo llegué a esto que es más o menos absoluto, ¿verdad? Yo sería escéptico de una situación así, pero teniendo el ejemplo histórico del Buda, lo cual yo entiendo como una necesidad imperiosa que él probablemente sintió al ver la superstición y ritualismo rampante y desbordado de la época en la cual nadie tenía ninguna especie de guía y los líderes seguramente se aprovechaban también de la de la inocencia de la gente o lo que fuere, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, yo estoy despierto, básicamente, y acá está mi sistema, sigan. Entonces tuvo una fuerza arrolladora, ¿verdad? Pero chistosamente, como estuvimos hablando con Pablo, mi hermano, finalmente el Buda fue absorbido por la corriente Vaishnavita, ¿verdad? Como octava o novena reencarnación de Vishnu. Y Vishnu es el preservador, el que preserva la tradición y el mundo. Pero también ellos son bhaktas en parte. Entonces el Buda, como sabemos, el budismo después se fue hasta el budismo de la tierra pura, en donde ya renacemos, o resucitamos en la tierra sin mal. Hay que repetir nomás el nombre del Buda o repetir nomás este sutra o esta o, o el, o la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, el Namyo Renge Kyo, otras fórmulas, ¿verdad? Entonces vos no necesitas hacer todas estas prácticas ascéticas, vos poner más tu fe depositada en el Buda, o en Avalokitesvara, o en la diosa, o en el dios. Y ya renaces allá, o ya resucitas, ¿verdad? Y ahí está la tierra sin mal, no hay más dolor. Bueno, volvemos al punto central del dolor, otra manera de lidiar, ¿verdad? Entonces, lo que yo diría es, yo no lo plantearía así como este es el estado permanente o perpetuo. Yo lo dije eso con relación al tema del sufrimiento, que si el sufrimiento es inevitable, e inamovible, e indestructible, el, el mundo es literalmente el infierno. No hay otra manera de decir porque es así, ¿verdad? Entonces, el salir del sufrimiento, lo cual también entendemos que el Buda histórico planteó, ¿verdad? Eso sí me interesaría. Pero también entiendo que si uno presenta el tema, bueno, yo ya salí definitivamente, absolutamente ya estoy eh, inamovible también con lo absoluto, con Dios, lo que sea. Entonces, bueno, puff, ahí te viene Jesucristo, el Dios sufriente, ¿verdad? Y te dice, mira, sí, hay que ir, ¿entendés? Entonces, por eso te digo, no, es como que nadie se pudo deshacer del sufrimiento y del dolor. O no te podés deshacer excepto en una especie en tu nivel individual, en tu propia individualidad. Y después ayudar en lo que se pueda y también aceptando el dolor ajeno, transmutando eso, ¿verdad? Con la autopatía. Y
Entonces queda como siempre fue, como te digo, la vida que la vida es, pero que no es. Nada de lo que la vida contiene o pueda contener es un absoluto, porque es fenoménico, pues. Ese es el gran punto acá. Entonces lo fenoménico está en constante cambio, es inestable, es impermanente o lo que sea, como el Buda mismo lo diría. Entonces se presentan diversas cuestiones acá. Uno, la evitabilidad o inevitabilidad del dolor, del sufrimiento concretamente, ¿verdad? Que sería como una especie de aquí, ahora o en el futuro. Y si hablamos del futuro sería, bueno, renacemos en la tierra pura, resucitamos en el cielo, en donde ya no hay, esta vez sí ya no hay, ¿entendés? Esta vez ya no hay más dolor. Entonces no sé, a mí esos planteamientos me parecen muy metafísicos, ¿verdad? Para mí sería la manera más directa, sería momento a momento contemplar mi experiencia de tal manera que no esté distraído, porque por la puerta de la distracción entra, entra todo mal, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero también entender que si entra lo que debe entrar, lo que entra a través del deber de uno, ¿verdad? Entonces aceptarlo de buena manera, de la mejor manera posible y seguir adelante, ¿verdad? Eso es lo que podría decir. Tiene muchas, pero estamos de a poquito, estamos. En realidad, mío, como decimos, siempre es desde la perspectiva de la búsqueda que tenemos que hacer y desde el estado en el que podemos entender en cierta forma nos caracteriza a cada cual, o en el que estamos, se puede decir, instalados en virtud de ese proceso de transformación que se tiene que experimentar. Simplemente mirando cómo se da la vida, por ejemplo, en el nivel biológico no humano, donde aunque vos decís de que para que el sufrimiento haya, uno tiene que ser consciente. En ese caso, uno puede o en los niños. En realidad, esa cuestión de la conciencia es una cuestión evidentemente de por sí compleja para poder definir o para poder determinar lo que cabalmente se pueda entender por eso. Entonces, en realidad, lo que claramente uno puede de buenas a primeras entender es de que existen niveles de conciencia, por decir. Y esos niveles de conciencia no se pueden negar mirando esta simple y común realidad. Entonces, para ir a la parte que vos planteás en referencia al sufrimiento, porque hay muchas cosas que plantear, ¿verdad? El Buda presenta el sufrimiento como la primera noble verdad, la característica prevaleciente en el ser humano, que desde todo el contexto de su enseñanza se entiende e interpreta como aquel ser vivo que se encuentra en este mundo o en este espacio-tiempo, cuya existencia se da por entendido, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. A propósito, vos que solés estar, digamos, también muy atraído por el taoísmo, te menciono un dicho de Chuang Tzu, que justamente encontré hace poco. El nacimiento es el nacimiento de la pena. Para que te des cuenta, coincide plenamente con lo que el Buda dice. Dice muchas otras cosas muy lindas también, pero ese punto concreto nomás te menciono, ¿verdad? Que en el taoísmo Chuang Tzu es uno de los grandes exponentes del taoísmo, ¿verdad?
Y está interesante, podemos ver, explorar también eso, pero seguí nomás. En realidad, eh, cuando uno acepta que existen niveles de conciencia, uno también tiene que aceptar que juzga desde el nivel de conciencia que a uno mismo le concierne. Así es como funciona. Bien. Entonces, en ese nivel de conciencia uno no puede comprender la experiencia que pudieran estar teniendo otros, que se podría también referir a los grandes maestros en particular, ¿verdad? Si bien es cierto, ellos enseñan que todos estamos con capacidad para acceder a eso. O sea, se trata de un proceso, de un trabajo, de una transformación que en ciertos casos puede ser gradual, en otros casos puede ser repentino. En fin, esas cosas no podemos estar sabiendo como mínimo. Podemos instalarnos en lo que dice Sócrates, solo sé que no sé nada. Y estar observando, atendernos a nosotros mismos. Y en ese sentido vos estás con lo tuyo, estás en tu camino. Me viene también a la mente una enseñanza, o sea, una experiencia que cuenta Siddhartha Mehwar, eh, que de la experiencia espiritual que él estaba teniendo, recibida de su maestro, pudo salir de lo que él llama el sendero de la hormiga al sendero de las aves. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una cuestión que se va dando en cada cual. Siddhartha Mehwar, que fue el maestro de Nisargadatta, como te acordarás, ¿verdad? En fin, nos muestra una serie de enseñanzas que vienen de su propia experiencia y que él quiere transmitir porque, como dice Nisargadatta cuando le pregunta un interlocutor, ¿cuál es el lazo entre nosotros? ¿Por qué más o menos usted está exponiendo esto para que yo atienda? Y el lazo entre nosotros, le dice Nisargadatta, es que yo le veo sufrir en su sueño y quiero que usted se despierte. Es una manera de poner en palabras que desde la perspectiva unitaria se podría llamar, coincide en todos los sentidos, porque al final de cuentas Jesús habla también, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. En definitiva, salir del mundo es salir de la mente. Por eso te cité lo que dijo el Buda en un momento dado, que mejor que conquistar todo el mundo es el fruto de la entrada en la corriente. La entrada en la corriente equivale exactamente en la enseñanza de Jesús en particular, ¿verdad? Que quien quiera puede interpretar como le parezca bien, pero en definitiva es entrar en el reino de los cielos. Exactamente es eso. Entrar en el reino de los cielos es la aceptación consciente también que todo viene de Dios y todo viene para bien. Porque Dios es en la enseñanza de Jesús y de los que entienden todas las enseñanzas, es ese único poder que opera para que las cosas sucedan. Todo lo hace posible. Entonces eso es entrar en el reino, ¿verdad? Entrar en el reino de los cielos. Esa es la metáfora, se puede llamarle, la alegoría que permite comprender que cada cosa sucede en su justo momento. Ese, como justamente dice un maestro hindú cuando está tratando de conciliar también las enseñanzas espirituales, el karma es el juicio justo de Dios. Y en realidad en el hinduismo a Dios se le menciona momento a momento y siempre está también ahí, aparte del sendero ñani, ¿verdad? Entonces, en concreto y tratando de redondear de vuelta, en realidad apuntemos un poco a lo que dice el Buda respecto al sufrimiento. Es la primera verdad noble. Él plantea 4 verdades que la mente humana tiene que tener en cuenta para emprender el camino hacia la liberación del mundo, hacia la liberación de la mente
en un sentido en que uno comprenda su verdadera naturaleza, su naturaleza pura, como le llaman también, o su naturaleza divina, ¿verdad? Que es el bien, lo que prevalece fundamentalmente, y no por nada estamos tendiendo fundamentalmente hacia el bienestar, como decía. Esa es la razón. Entonces, eso significa de que desde entonces y hasta hoy, la gente siempre está creyendo en que su naturaleza humana, la que comienza con su nacimiento y termina con la muerte, es la que le condiciona de una manera tal que al final de cuentas no se plantea lúcidamente cómo puede liberarse de ese condicionamiento. Por eso el Buda a lo permanente, a lo imperecedero, no, le llama también lo incondicionado. Y también en el hinduismo, como sabes, ¿verdad? Lo que es incondicionado, esa es la liberación definitiva, comprender nuestra naturaleza divina o nuestra naturaleza, se puede llamarle verdadera. Las palabras no importan con tal de que sepamos y nos instalemos en ese ser que es el que realmente existe y se puede determinar de que existe sin comienzo ni final. Entonces, si comprendemos eso, si la comprensión sobreviene, en realidad las muchas palabras que se le asignen al respecto, eso que mencionaste en relación con la iluminación o cualquier cosa, me viene un poco a la mente cuando estábamos en los comienzos de este trabajo. En algún momento dado me habías dicho, y quizás te acuerdes, yo no me acuerdo exactamente de los términos literales, pero lo cierto es que no te acepto, diríamos quizás como que alguien que pueda aleccionarme, ¿verdad? Porque vos no sos un hombre liberado. ¿Cuándo fue eso? Y en una ocasión que creo que estábamos yendo por la calle 14 de Mayo hacia el centro, hacia los principios, en los mismos comienzos de nuestra aventura, ¿verdad? Entonces, no sos un hombre liberado. Cuando eso estabas con Yogananda, probablemente con más seguridad, ¿verdad? Entonces hace 20 años por ella. Y ya probablemente, no sé si, pero por ese tiempo probablemente. Y entonces yo te dije, ¿liberado de qué? ¿Liberado de qué? Al menos liberado de la mentira, yo tengo la convicción de que estoy liberado de la mentira. Y en realidad esas palabras a mí me quedaron, esa experiencia muy concreta la tengo siempre en cuenta, porque al final de cuentas, en un cierto sentido, uno tiene que liberarse de la mentira fundamentalmente, porque uno mismo es la verdad, uno mismo es el bien, uno mismo es en realidad la verdad y lo verdadero y lo imperecedero, y comprender eso es el trabajo. Ese es el trabajo que cada uno debe emprender inclaudicablemente. Esa es la enseñanza filosófica y espiritual. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad hay que meditar en esas enseñanzas, ¿verdad? Y no sé, sí te mencioné que para parangonar lo que dijo el Buda, que mejor es para un hombre la entrada en la corriente que conquistar el mundo entero. En realidad Jesús dice en una parte, ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si pierde la vida? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, lo que cuenta fundamentalmente es apuntar a qué es lo que tenemos que conocer, por decir, dentro de la ignorancia, diríamos, innegable que tiene nuestra mente en relación con toda la estructura visible del mundo, en un cierto sentido, ¿verdad? Porque la mente no puede abarcar eso, ¿verdad? La mente ciertamente va conociendo
al menos la ciencia occidental ha demostrado que se puede ir conociendo y ese conocimiento es válido, ¿verdad? Y desde luego en la exploración hindú también ese conocimiento que apuntaba fundamentalmente a interiorizar. Pero vos sabés que se está integrando inclusive, eso también quería tocar un poco en algún momento dado, pero los hindúes se están poniendo a la par también, algunos de ellos con este tema científico. Y es lo lógico, por eso te digo, ahora pues todo va convergiendo precisamente, sí, ese es el proceso de la evolución global del universo. Dios se está haciendo en nosotros. Eso es lo que decía George Bernard Shaw. Y en definitiva comprender eso y ver que coincide con el hinduismo cuando habla de que el Atman es Dios mismo, que existe y vive dentro de nosotros en todo momento, comprendiendo que desde ahí Él va viendo y creando, si se quiere, esta realidad también, porque nada hay que no sea Él, nada hay que no sea Dios. Entonces, desde esa perspectiva, uno va viendo que todo converge, todo va apuntando diríamos, hacia un estado, para usar una palabra quizás no muy apropiada, hacia un lugar que son palabras que tampoco se aplican, ¿verdad? O hacia un punto se puede decir donde, por usar una palabra que está en el budismo también, una expresión que está en el budismo, hasta la más pequeña brizna de hierba tiene en sí la budeidad. Entonces, desde esa perspectiva, uno practicando el amor, que es justamente la manera fundamental de integrarse con los demás seres, me refiero al amor incondicional, que ya lo mencionaba el Buda, ¿verdad? En donde no hay intereses egocéntricos, se puede decir, ¿verdad? Interesados en que solamente uno alcance lo bueno, entre comillas, para uno mismo. Entonces uno en realidad comprende y se entrega a aquel poder que se le puede llamar Tao, se le puede llamar Brahman, se le puede llamar Dios, se le puede llamar el que rige todo desde el reino de los cielos, o como sea que se le llame, es lo mismo. Las enseñanzas espirituales entienden claramente, comprenden, se puede decir, que todo depende de un solo poder que hace acontecer todo lo que pasa, incluso a nosotros, incluso nuestro nacimiento, nuestra muerte, nuestro sufrimiento. Eso pasa para bien. Esa sería la manera de poner, diríamos, esto en relación un poco con lo que mencionaste del tema del sufrimiento, ¿verdad? Que es una de las verdades nobles nomás para ver que hasta hoy eso se puede apreciar, porque en general o en forma universal eso prevalece, si bien de repente en la experiencia personal de uno mismo puede ser que eso pueda no tener una validez plena, ¿verdad? Al final de cuentas, la experiencia personal lo refiere a uno mismo en general, ¿verdad? Entonces esa experiencia también es la conciencia que se expande, es el nivel de conciencia que va creciendo, que va transformándole a cada uno, va sanándose, como se dice justamente. Sanando y sufriendo y sanando, sanando y sufriendo. Así es, ¿eh? Entonces ahí, digamos, estamos más o menos en el intento de compaginar lo que ambos estábamos exponiendo. Bueno.